Hola, ¿qué tal amigos de Uña y Mugre? Nuevamente un programa más. La verdad es que estamos muy contentos de que el programa anterior recibimos un montón de comentarios. Nos dijeron, oye, hay que seguir hablando de esto. Y pues bueno, queremos tener ahora una evolución en la misma, pues digamos que en el mismo tema, pero ahora yéndonos más allá. ¿Qué hay más allá de la muerte? Andrés, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Mi estimado Humberto, el gusto es mío como siempre. Y sí, efectivamente, hay que hablar de continuidad con respecto al tema tan atonológico del podcast anterior, de la sesión anterior, de Uña y Mugre. Y efectivamente, pues el tema de qué viene después de la muerte, ¿no? Que más que tema tendríamos que plantearnos como interrogante. Porque cuando uno abarca un tema es porque algo sabe de o sobre ese tema, ¿no? Se ha descubierto algo, se ha identificado algo, pero la realidad es que sobre la muerte pues no podemos en un sentido intelectual más que especular. En un sentido más antropológico se pueden hacer algunas aproximaciones respecto al tema de la muerte, que es lo que lo hace interesantísimo. Pues al final de cuentas yo creo que ha sido una pregunta que siempre ha estado presente desde el principio de los tiempos, que es lo que sigue después de la vida. Al final de cuentas, Andrés, y aquí pues digamos que tú eres la persona más sabia que hay alrededor. A 200 metros alrededor, a la redonda. Pues yo creo que por lo menos a 2 metros sí. Sí, de hecho el único. Gracias. Finalmente, ¿desde qué punto lo vamos a tocar? ¿De un tema, pues no sé, como religioso, como científico, como filosófico, como antropológico? Como dices, ¿de qué punto lo vas a tocar? Antropológico me parece el más pertinente, ¿no? Okay. Porque es una manera vamos a decirlo así, de respetar el credo religioso de cada uno, ¿no? Sí. Es una manera de no adentrarnos a honduras de corte más controversial, que es sobre la religión misma, ¿no? Claro. Y porque me parece que es un enfoque que se suele utilizar poco para abarcar este interrogante. De la parte antropológica. Sí. Ok, así es. Pues bueno, yo daré mi opinión de mi manera muy mundana de ver las cosas y de lo que también pues he documentado un poquito y pues finalmente que la gente también pues tenga su propio criterio, ¿no? Al final de cuentas esta es una opinión de dos personas, una preparada con estudios, el otro simplemente pues igual como tú y como yo, que no hay pues tanta preparación, digamos, ni tanta sapiencia como en esa cabecita blanca que vemos por aquí. Sí, gris, por favor. Grisecita, todavía ahí. Andrés, bajo tu óptica o bajo la creencia antropológica, digamos a cierto punto científica, te mueres y ¿qué pasa? Bueno, antes de adentrarnos en ello, creo que viene o cabe una observación, vamos a decirle así. Es un tema, lo mencionaste hace un momento, sobre el que se opina mucho y, como lo vamos a ver, es un tema sobre el que se tiene que asumir una postura, ¿no? Que es algo más profundo que una mera opinión. Uh-huh. Cuando uno opina sobre algo, pues dice, bueno, pues yo pienso que es así o es asado, pero cuando uno asume una postura ya hay una implicación en la vida ordinaria, ¿no? Y al respecto, ahora sí, comenzando con tu pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Pues a ver, solo hay dos posibilidades. Hasta eso, afortunadamente, no hay 300, porque entonces sí sería súper complicado. Hay dos. O todo termina, es decir, en un contexto de extinción total, dejo de existir después de la muerte, o existe otro, vamos a llamarle coloquialmente formato de vida. O sea, seguimos existiendo, pero con un formato de vida distinto. Y aquí, por lo mismo, cabría hacer la diferenciación entre vida y existencia. Porque si yo los equiparo, como habitualmente se hace, no entenderé lo que hay detrás de las que podríamos llamarle pruebas, entre comillas, que demuestran, entre comillas también, que hay una vida después de la muerte. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hablamos de existir, hablamos de una experiencia del ser que tiene actualmente un formato que llamamos vida.
¿no? Un formato que conocemos en función de una experiencia del ser que está configurada y puede que hasta condicionada por una dimensión física, una dimensión mental, una dimensión emocional, y en donde vida la podemos traducir a una experiencia visual, auditiva, kinestésica, gustativa y olfativa. Esta vida tiene un sustento que se llama existencia. O sea, a ver, así como un tema más mundano y para que la gente también... Yo sí entiendo perfecto todo lo que estás diciendo, sí, claro, evidentemente. Claro, tú estás pensando en los demás. Como yo siempre estoy pensando en los demás, como soy una persona humilde, ¿no? Te puedo comentar o sea, que lo que me estás diciendo es, ok, tenemos una vida como la conocemos, de que el óvulo y el espermatozoide fecunda, después de 9 meses está el chilpayate que come, que piensa, que hace del baño y tiene necesidades, etcétera, y se va a desarrollar a lo largo de su vida, corta o larga, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Viéndolo de una manera más mundana. Sí, y que hace lo que no hace ningún otro animal, y por eso no se le puede considerar como una experiencia animal, que es elegir. ¿No es el raciocinio? No, justamente vengo de una sesión en donde le explicaba, como tú les llamas a gente preparada, que se suele definir inclusive al ser humano como un ser cuya esencia es lo racional, la racionalidad, sí, pero que en la práctica nos damos cuenta de que en él no es la racionalidad. O sea, si hay un ser que se comporta de una manera hiper irracional, es el ser humano. Yeah. En temas de comida, en temas de bebida, en temas de dinero, en temas de lo que quieras, tendemos a ser súper irracionales. Ok, entonces lo que nos diferencia es... la libertad. Okay. O sea, tenemos una naturaleza que esencialmente es libre. Y aquí empieza a ponerse interesante justamente el tema de la vida de cara a la muerte. Cuando hablamos de libertad, hablamos de que todos los niveles de experiencia que podemos tener en esta vida han de ser elegidos, no se dan de manera inercial automática. ¿Cuáles son esos niveles de experiencia? Y esos niveles de experiencia me permitirán, o lo intentaré, explicar lo que es la vida versus la existencia. Cuando hablamos de niveles de experiencia, hablamos de una secuencia de vivencias que desde que nacemos hasta que nos desarrollamos van increciendo, van en un plano ascendente, en donde la primera de ellas es la experiencia del tener. O sea, lo primero que experimento cuando soy bebé es poseer, tener cosas. Por eso, quítale un chupón o un peluche a un bebé y así mío. Te va a ir. Es mío. Es mío y hazte para allá, no me lo quites. ¿Qué sucede ahí? Bueno, es que toda su experiencia de vida se reduce a tener algo en las manos, ¿no? Y por eso puede pasarse horas explorando lo que tiene, que es el primer nivel, además encaminado a la supervivencia. Conforme va creciendo, el bebé ya empieza a tener niveles superiores de experiencia en la vida. Del tener pasa al hacer. Empieza a balbucear, empieza a gatear, empieza a moverse de una manera más compleja, más completa, más duradera que cuando era simple bebé. Y entonces su vida ya se eleva en términos de categoría y ya no solo tiene, sino que hace. Y el desafío también se incrementa, por cierto. Es un poco más desafiante de hacer que tener. Claro. Y así nos vamos para arriba en la escala de niveles de experiencia. ¿Qué sigue después del hacer? Pues el convivir. Ya se pone más perro. Ya empieza el tema de la comunicación y ya se pelea con el hermanito y ya le quita el juguete al amigo y empieza a jugar, ¿no?, con otros. Y entonces ya el nivel se vuelve más enriquecedor, también más desafiante y complejo, el nivel de experiencia. Va creciendo y viene una experiencia fuerte, intensa, que afortunadamente no es permanente, que es el del sentir, ¿no? Viene la adolescencia
y empieza a sentir un huracán categoría 5, hormonal, cañón. ¿No? Pero el tema del sentimiento se empieza a volver su tema central en la experiencia de vida. El adolescente gira principalmente en torno a cómo se siente ella o él y cómo se sienten a su alrededor los demás. Sentimiento se vuelve la experiencia cumbre en esa etapa de la vida. Por eso te corta la novia y lloras como 27 días. Sí, es cuando se incrementa el consumo de navajas, ¿no? Para cortarse las venas. Y también por eso es una etapa tan peligrosa en el tema de las adicciones, dicho sea de paso, ¿no? Por mencionar un tema que se tocó recientemente. ¿Qué viene después? Se supone que viene, porque aquí ya se supone empieza a hacer de la experiencia de vida algo problemático, que llegas a madurar al nivel del pensar, pero ahí se atora la rueda, porque como bien afirmara Henry Ford, debe ser muy difícil pensar porque casi nadie lo hace. Entonces ya es una experiencia a la que pocos llegan realmente, ya no se diga dominan, pero no es la última experiencia. No es como se diría en el legendario programa de Star Trek, no es la última frontera en el espacio. No. Todavía hay otra experiencia que es la más desconocida, pero que es la constitutiva de todas las demás, que es la experiencia del ser. Ok. Yo soy, pero no soy mis posesiones, no soy mis actividades o acciones, no soy mis relaciones. No soy el director de alguna empresa. O puede serlo, pero tampoco eres eso nada más. Si no es tu esencia, pues, ¿no? No es tu esencia exactamente. Y eso es lo que implica o eso hace posible diferenciar la vida de la existencia. Yo soy, aunque no pueda tener cosas. Yo sigo siendo, aunque no haga nada. Pensemos en una persona en un estado vegetativo. ¿Dejó de ser ella o él? Pues no. No. Oye, pero es que no tiene nada, lo perdió todo por el tratamiento médico. Pues sí, pero sigue siendo. Oye, pero es que ya no hace nada, pues está en estado vegetativo. Pues sí, pero sigue siendo. Oye, pues es que no siente nada, ni puede convivir con nadie. Sí, pero sigue siendo. Es que no puede ni pensar, güey. Sigue siendo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Sigue siendo qué? Si no es sus posesiones, si no es sus actividades, relaciones, sentimientos, pensamientos, ¿qué sí es? Cabrón, ahora sí te echaste un choro mareador chingón, bueno, y remataste. Los otros también lo han sido, lo que pasa es que no los has entendido. Oye, está brutal esto. Está padre, ¿no? O sea, que al final de cuentas es verdad. O sea, ¿qué somos? Bueno, la respuesta, digamos, lo más básica posible, aunque no muy clara, somos conciencia individual con una experiencia universal del presente. Ay, güey. A ver, otra vez barajéamelo. Conciencia individual. Ajá. Con una experiencia universal del presente. Única. Única. Irrepetible, pero compartida con todos los demás que son. Por la experiencia. Y convivencia, ¿no? Por la vivencia, ya adentrándonos a esta terminología, ¿no? Vivencia que no es existencia porque no se va a terminar con la vivencia. Okay. ¿Basado en qué? De aquí viene lo interesante. O sea, ¿sobre qué base yo puedo plantearme un más allá después de la muerte? Bueno, sobre una base conceptual muy interesante. ¿Cuál? El concepto de amor y de felicidad. ¿Cómo es eso? Sí. La mente humana está configurada para concebir lo que existe. No puede concebir lo que no existe. ¿No? Sí. O sea, de hecho, la inteligencia es la adecuación de la mente a lo que es. Si no es, no puede conceptualizarla siquiera. Okay. Bueno. Cuando nos adentramos al concepto de amor y de felicidad, independientemente de la definición, el concepto de ambas abarcan dos rasgos que le son propios
que son aspiracionales de la conciencia humana. ¿Cuál? El rasgo de plenitud y de perpetuidad. ¿Y eso qué carajo significa? Que cuando hablamos de amor y hablamos de felicidad, las conceptualizamos y anhelamos como plenas y perpetuas. Siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si nuestra vida, junto con la existencia, se extinguieran con la muerte, ¿de dónde carajo sacamos el anhelo de perpetuidad y de plenitud? Es más, ni siquiera podríamos, reitero, conceptualizarnos. Pues es lo que yo trataba como el programa pasado, del tema de la muerte. Si no lo han visto, chéquenlo. Estuvo muy bueno el proceso de la muerte. Todavía lo pueden hacer porque lo vamos a borrar mañana. No, lo que yo trataba de comentarte era la gente que somos creyente, la esperanza que te da la vida eterna, ¿no? Sí. Porque precisamente el tema de la felicidad, ¿no? Y el tema del amor con la gente también que nos rodea, pues piensas que en algún momento va a haber un reencuentro con ellos, ¿no? Eso es lo Al que... grado de que sigues conectado. Mencionábamos en aquel programa, yo sigo conectado con mi mamá a pesar de que ha fallecido. Y hay muchos programas que yo ahora que he estado como investigando un poquito y todo esto, hay una persona que inclusive ha estado ahí con Jordi Rosado muy, muy pegado y toda esta situación, una chava que tiene como una sensibilidad, digamos, fuera de lo normal. Yo no sé qué tan real y qué tanto no sea, pues al final de cuentas no se sabe, pero bueno, que tiene como este cierto contacto con las personas que trascienden o que están en otro nivel de conciencia, o no sé cómo decirlo, y que finalmente, pues eso como que también te da como esperanza de decir, güey, sí me tengo que portar bien, cabrón, ¿no? O sea, sí tengo que echarle ganas en este mundo, porque finalmente creo que va a haber otra cosa aparte de lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo sí creo que vamos a estar en una situación en donde pues va a haber un poquito más de felicidad, un poquito más de dicha, un poquito más de todo esto, y a lo mejor porque me conviene pensar así, pero también pues es eso, ¿no? O sea, la esperanza de que sí hay otra cosa. Que es una esperanza que tiene cierto fundamento, ¿no? Ahora sí que, otra vez, antropológico. Volvemos a lo mismo, cuando nos ponemos a pensar en posibilidades de dicha y de amor en esta vida, vamos a encontrar que o le falta el rasgo de perpetuidad o le falta el rasgo de plenitud. Y al final le faltan las dos. Sí. ¿No? Porque no importa cuánto tengas, no importa cuánto ames o quienes te amen, no importa qué tan sano estés o no, va a faltar o el ingrediente de plenitud o el ingrediente de perpetuidad en tu experiencia de dicha o de amor. Y entonces, claro, ¿de dónde surge el anhelo si no existe lo anhelado? Demonimo que de la nada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo interesante es que si bien una creencia religiosa al respecto implica asumir una postura respecto a tu idea de cómo va a ser, la primera cuestión es la convicción de que va a ser, aunque no tengamos ni idea de cómo. Porque ahí sí ya la apuesta es personal de acuerdo a la fe que cada uno profese. Sí, claro. Pero lo que sí tendría un alcance, digamos, global y ordinario, es que admitiéramos que va a haber una vida después de esta. Y entonces el marco de referencia que te genera esa afirmación es muy distinto que el marco de referencia que te genera la afirmación de que, pues no, voy a volver a la nada una vez que me muera. O sea, con mi vida termina mi existencia. Híjole, entonces ahí sí, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, porque moriremos significa nos desintegraremos por completo. Pero como bien dices, pero si hay algo más, caray, tengo que por lo menos tener la iniciativa de sensatez, vamos a llamarle así, de ligar esta con la otra. Sí, claro. Y entonces, pues sí, mejor me porto bien, Sí. ¿no? Porque si hay infierno o cielo, eso es ya algo, digamos, accesorio.
sin querer ser irreverente, pero la realidad es que si esa otra vida tiene que ver con esta, es porque de alguna manera va a ser la extensión o el resultado de esta. Claro. Andrés, a mí me gustaría, pues quitarte un poquito de capas, ¿no? De esa cebolla que está ahí pura adentro. Vamos a quitar un poquito de capas y quitar esa... Prefiero verme como alcachofa, pero bueno, gracias por lo de cebolla. Pues es que haces chillar, cabrón. Pues por eso prefiero el alcachofa, pero bueno, okay. Ajá. Quitarte un poquito la cachucha del antropólogo y del filósofo y del coaching y todo este rollo, para que me digas tú qué es lo que crees que piensas después de la muerte. Pero quería preguntarte algo, ahorita antes de entrar a este tema. ¿Has escuchado el testimonio de la señora Gloria Polo? No la identifico. Es una señora colombiana. Ajá. Hace muchos años, yo escuché su testimonio hace muchos años, está en YouTube para la gente que le interese, igual puede buscarlo. Es una señora que, porque a mí siempre el tema de la gente que ha muerto por segundos o por minutos inclusive, puede platicarnos un poquito más, ¿no? Yo me acuerdo por ahí, en experiencia de la familia, ¿no? De que mi abuela entra en un paro cardíaco y la sacan y que ella misma decía, oigan, no vuelvan a hacer esto porque a donde iba estaba bien padre, ¿no? Algo más o menos esta persona que es una mujer colombiana que recibe un rayo, un rayo... No de luz, sino eléctrico. Eléctrico, descarga eléctrica pues sí, un trueno, pues, Por cierto, lamentablemente acaba de fallecer alguien en Tequisquiapan, una mujer corredora, un rayo. Wow, pues a tener mucho cuidado ahorita con las tormentas eléctricas. Sí. Pues bueno, a esta señora Gloria la dan por muerta, la están reanimando, y en ese trance que fueron varios minutos, ella explica lo que sucede. Evidentemente aquí sí de una manera pues mucho más teológica, digamos, ¿no? Mucho más religiosa. Te explica que sí había como esas tres puertas, ¿no? En donde primero te recibe el corazón de Jesucristo, ¿no? Que como las puertas del cielo, donde ella ve a su mamá, que siempre fue una mujer como muy santa, digamos, y después pues le dicen, chaparrita, tú no vas para acá, tú vas un poquito más para abajo, y entonces llega una zona de purgatorio en donde su papá, que se había portado muy mal con la mamá y era un hijito de Dios, y pues ahí estaba lavando sus pecados, ¿no? No, entonces era un jijito de la tiznada, no de Dios. Un hijito, ¿No? no sé, pues para no decir, más ¿no? preciso. Exactamente. Okay. Pues bueno, un jijito de la tiznada, pero la mamá había rezado mucho por el alma de su marido. Y estaba precisamente por eso en el purgatorio. Y también le dicen, oye, pues no, tú no vas para allá, tú todavía vas más para abajo. Y entonces conoce las puertas del infierno. Dicho esto, Andrés, hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Muy buena. Muy buena. Y les recomiendo que lo vean a las 3 de la mañana como lo hice yo. Y yo también. Saludos a mi amigo Orel, lo vimos juntos y yo no pude dormir después de eso. Solapas y dices, ay, güey. No, no, yo solo no. Yo sí agarraba a Orel. y entonces... Puedo imaginarlo. Entonces, pues bueno, haciendo como, platicándote un poquito, conjugando estas dos historias, decía el sacerdote que hace el exorcismo que una vez viendo el demonio no puedes dejar de verlo nunca más en tu vida. Y es una situación que a Gloria Polo, después de regresar, que ella tiene, digamos, como esa misión, como esa segunda oportunidad dando testimonio de lo que está pasando después de la muerte, platica lo mismo. Y de hecho cuando está platicando hace como esta situación, como limpiándose la cabeza, porque dice que ve, pues digamos, los pecados o los demonios de la gente, ¿no? Y entonces hace eso. A mí se me fue la piel chinita. Quería como platicar esto porque se me hace un testimonio bastante interesante para que la gente que tenga la oportunidad y que quiera lo pueda escuchar. Pero bueno, ahora retomando al tema y quitando esta situación a la cebolla, estas capas a la cebolla, platícame tú como ser humano, como persona,
¿qué es lo que piensas que pasa, ¿no? O sea, tu mamá ya está en el cielo, por ejemplo. ¿Crees que en algún momento la puedas volver a ver? No lo sé. Perdón si estoy tocando más un tema más personal. No pasa nada. A ver, honestamente, es un tema en el que no, ¿cómo decirlo? Me inmiscuyo mucho, que digamos, porque a lo largo de los años he aprendido a ser muy respetuoso del misterio. ¿A qué me refiero? A no pretender, porque además es muy del ego humano eso, a no pretender entender. Saberlo todo. Bueno, deja tú saberlo todo. Ya de suyo es una tentación grande. Más bien, tratar de entender lo que supone o lo que sucede, o no. Porque me da la impresión de que vas a desvirtuar la experiencia. O sea, por algo no se conoce. No sé si me doy a entender. Es decir, querer entrar a Honduras de algo que por naturaleza tienes inaccesible, ya para mí raya en la necedad, en la soberbia, ¿no? Por lo menos en una pérdida insensata del tiempo. Pero los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Más bien yo ahí, por eso, más que hablar de qué pienso, más bien hablo de una postura que asumo. Primero, yo sí asumo que lo que venga después, o el tipo de experiencia que vaya a ser la otra vida, va a depender directamente del tipo de experiencia que hayas logrado en esta. Pero ahí sí con los atributos de plenitud y perpetuidad. O sea, yo sí concibo, y ojo, porque es un tema que hay que tomar con todas las reservas del mundo por ser una postura intelectual, personal. Yo sí asumo que en esa vida sí se va a dar la plenitud y la perpetuidad que no son posibles en esta. Porque es como cierro la pinza, digámoslo así, de por qué tengo el anhelo de dos cosas que no son posibles en esta vida, porque lo van a hacer en la otra. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Ahora, ya sobre el formato específico, si voy a ver a llamada o no, si voy a seguir conectada a ella o no, híjole, no lo sé realmente, porque podemos encontrar argumentos a favor o en contra. Y ya he tenido esa experiencia de las migrañas con las que terminas, cuando te das cuenta de que cualquier argumento que plantees en favor de algo, es muy fácil que luego se presente un contraargumento en contra de eso. Entonces dices, ya, pero como diría el gran filósofo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ajá. No hay como la libertad de ser, andar. No. A ver, yo sí creo, uno, que hay una vida después de esta muerte, después de la muerte. Sí creo, estoy convencido. Ahora, ¿cómo va a ser el formato? Ahí es donde ya me repliego humildemente. Y en el fondo he llegado a una postura, si quieres, comodina, pero pues hasta pragmática, ¿no? ¿Cuál es la postura? Pues me vale más, como sé. ¿No? Porque a final de cuentas, si va a ser de alguna manera la extensión de lo que sea esta, me tengo que aplicar en esta. Y ahí es donde le encuentro sentido a la consideración de la muerte. Y no lo digo yo, lo dicen personalidades de la talla de Viktor Frankl, autor de la logoterapia, cuando afirma que justamente la consideración de la muerte es un gran acicate para la responsabilidad más profunda del ser humano. Y lo explica de una manera muy sencilla y profunda a la vez. Le dice, es que gracias al hecho de que nos vamos a morir, tiene sentido hablar del tiempo y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si fuéramos eternos, en este formato de vida, pues cualquier momento sería igual de bueno o igual de malo para hacer cualquier cosa o nada. Sí. Entonces no tienes sobre qué accionar tu responsabilidad. Pero como sabes que te vas a morir, ¿no? y va a haber una campanada final, entonces es un acicate para la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque no sé cuánto tiempo me queda. Tienes tiempo. Claro. Así es. Tengo tiempo, pero no sé cuánto. Sí. De ahí está la clave.
voy a ser responsable. Sí, pero digamos, también no tienes más de 100 años, ¿no? No es un tema que digas tú, Y pues, y la no voy a solo regar eso. y otra vez la voy a regar y otra vez la voy a regar y al final de cuentas... Y no solo no tienes 100 años, sino que tienes días de 24 horas. Sí, Y ahí es donde veo el gran diferencial de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque si bien no todos nacemos con la misma cantidad de recursos económicos o con los mismos talentos o dones físicos o mentales, bueno, eso ni se diga, ¿no? Lo que sí es cierto es que todos nacemos con la misma dotación del mismo recurso fundamental. ¿Cuál? Tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. Entonces, la gran diferencia estriba en qué los estamos empleando y cómo. O, lo que es más lamentable, en cómo los estamos desperdiciando. Entonces, la consideración de la muerte también es un esquema en una administración del tiempo centrada en principios, que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el cómo me encuentre la muerte sí es clave. sí. Y no es lo mismo que me encuentre echando la hueva a que me encuentre amando. Siendo feliz. Sí, pero ahí yo tendría, eso daría para todo un tema, por cierto, la felicidad. Porque, y aquí secundo al doctor Hawkins, David Hawkins, la felicidad es efecto, no es causa de mi vida. Y solemos tratarlo como causa de todo. Voy tras la felicidad, no vayas tras ella. Ve tras lo que tiene sentido y se te va a dar la felicidad como consecuencia. Es como una noche de insomnio. Pues lo peor que puedes hacer es proponerte dormir. Sí. Porque lo único que vas a hacer es incrementar el insomnio. ¿Por qué? Porque el insomnio es resultado, efecto, de una causa doble que es fatiga física y tranquilidad mental. Tú llegas a la cama en la noche, cansado, no agotado, cansado, físicamente y mentalmente tranquilo, duermes, roncas, a gusto. Sí. Pero tú quieres mejorar tu calidad de sueño, tienes que mejorar las condiciones de fatiga en las que llegas físicamente y de tranquilidad mental. Oye, ya me estoy desviando del tema, pero dentro de tu coaching puedes ayudar a conciliar el sueño a gente con insomnio o no? Puedo ayudarle a que se libere de lo que Viktor Frankl justamente llamaba la angustia de la expectativa. Ya. Porque lo que refuerza el problema del insomnio, aparte de no llegar con la mente despejada, porque con el cuerpo cansado es relativamente fácil llegar, basta con que tengas algo de responsabilidad, que seas un poco responsable para que llegues cansado a la cama, pero mucha gente no llega con la mente despejada. No se puede desconectar de sus broncas, de sus pendientes. ¿Y tú ayudas a eso? Yo le ayudo a que llegue a desconectarse de esas broncas y pendientes cuando se aproxima a dormir, cuando llega a la cama, pues, ¿no? Para que los conecte nuevamente cuando despierte. Sí, fíjate que sí, pero además... Pues sí, así no puedes evadir los problemas. Murphy, dejándole a tu subconsciente que se encargue de trabajar los pendientes y problemas. Claro. Que es una maravilla, porque que el consciente deje de estar jodiendo, dándole vueltas a los problemas, se los depositas al subconsciente. Estupendo. Y el día siguiente, o en 3 días, o en 3 semanas, llega la solución. Ah, claro, Ahí era está el esto y ya. subconsciente. Pero dormiste. Oye, Mares, ahora sí, regresando a tu cachucha, la que te quieras poner como filósofo, como antropólogo, como ecónomo, como lo que quieras ser, ¿qué te dice el tema de la reencarnación? O sea, con esta situación de la trascendencia, de ser feliz y todo este rollo, ¿qué onda? ¿Sí cabe ahí el tema de la reencarnación o no cabe? Híjole, qué buena pregunta. Si mi cachucha es de católico, no cabe. ¿No? Si mi cachucha es de antropólogo, difícilmente, pero no imposible. ¿No? A ver, el tema de la reencarnación, que es un tema que hay que respetar, como muchos otros, dejándolo en su aspecto, digámoslo así, positivo o no sé cómo llamarlo, aceptable, pues al final habla de que hay una convicción sobre una vida después de esta. Bueno, pues ya vamos de gane de entrada, ¿no? O sea, ¿a qué voy? ¿A qué es mejor
creer en la reencarnación que creer en la extinción total, definitivamente. Sí, claro. Como antropólogo tiene sus asegúnes intelectualmente considerado el planteamiento de la reencarnación. Primer asegún, implicaría que el cuerpo realmente es el recipiente del alma. Y un antropólogo de cepa clásica aristotélica, pues eso nos revienta, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo no es solo el recipiente del alma, sino que está configurado en función de un espíritu individual. Tan es así que no hay cuerpos iguales. Sí. Pueden haber gemelos que en apariencia, en el aspecto, se parezcan muchísimo, pero no son iguales. Algún aspecto habrá distinto, pero en su organismo son completamente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Ya meternos a Honduras de una reencarnación que va a implicar distintos cuerpos. A ver, te la puedo comprar un poco más si reconoces que reencarnas en el mismo cuerpo, ¿no? Ok. Pero, pues ya, si eres de cierto tipo de filosofía de pensamiento o de religión o lo que sea, pues no, pues puede ser vaca, puede ser rey, bueno, ok, ahí ya está el tema del cuerpo. Perro. Ahora, dices, no, pues va a ser con el mismo cuerpo, ok, dale, te la compro. Pero el otro problema o inconveniente o issue respecto a la reencarnación es, a ver, lo que le daría sentido a una reencarnación es el contexto del aprendizaje, de la evolución, del desarrollo, del crecimiento. Va. Algo que en la cuadratura a mi círculo, para yo aceptar la reencarnación en mi vida, es ¿cómo vas a aprender si pierdes toda noción de lo que fue tu vida anterior? O sea, ¿cómo vas a evolucionar si no tienes un marco de referencia? O sea, a mí ponme a un ser humano común y corriente y necesita marcos de referencia para de una base específica comenzar un verdadero aprendizaje. Pero si ese marco de referencia se vuelve cero en la siguiente vida, puta, entonces ¿de qué manera voy a aprender, carajo? Así es. ¿No? ¿Cómo voy a evolucionar si no me acuerdo de mi madre de las vidas pasadas? Entonces, para mí por eso carece de sentido la creencia en la reencarnación. Porque la verdad es que así como digo, yo no creo en la reencarnación, no puedo demostrar que no existe, como nadie me puede demostrar que no existe la resurrección, que es la creencia del católico, bueno, del cristiano en general. Pero ahí es donde uno, y esto es lo que sí como coach me preocupa, este tema que tendría que ser un tema para volvernos más profundos a la hora de reflexionarlo y considerarlo, es un tema que se convierte en competencia y rivalidad con otros. De echarnos unos contra otros. Sí, y tú, porque crees en la reencarnación, entonces ya eres menos que yo, que creo en la resurrección, o viceversa. A ver, pocas cosas me dan tanta pena y hasta coraje como el que hayan separaciones humanas por sistemas de creencias que tendrían que someterse a una consideración en conjunto o a un nivel científico, qué sé yo. Pero en donde, a ver, lo importante no es lo que tú creas o lo que yo crea, lo importante es qué implicaciones funcionales, cotidianas, ordinarias tienen para nuestras vidas. Claro. Porque si tú crees en la reencarnación y yo en la resurrección, pero yo veo que tú eres una persona habitualmente más alegre, más alivianada, más responsable, más generosa, voy para allá. Háblame de tu reencarnación, cabrón. Claro. O al revés, ¿no? O sea, cuando la creencia se maneja en un esquema de quién tiene la razón, no me interesa. Simplemente son exponer los puntos. Pues son necedades y listo, ¿no? De la soberbia, ¿no? Como diría un amigo mío en la carrera, cuando alguien se ponía a discutir sin saber, le decía, a ver, ¿quieres aprender o quieres opinar? Ya. Si quieres aprender, escucha. Si quieres opinar, habla. ¿No? Sí. Y dices, wow. Pues igual, a ver, a mí lo que me interesa es ver la repercusión que tienen en tu vida ordinaria las creencias que sostienes. Claro. Y si esas creencias te hacen más alegre, más servicial, más generoso, más alivianado, wow, compártemelas, me interesan. Claro. Y ahorita que dices, wow, la verdad es que siempre hemos dicho, no, pues usted tiene una vida de perro, ¿no? Como de una situación mala. Ahorita ya quisiéramos tener una vida de perro.
hasta en los perros hay razas, ¿no? Sí. No, yo veo ahora esta onda y esta modita de los perrijos y todo este rollo está grueso. Sí. Y a mí ya se me hace algo que se Hasta está crueldad, ¿no? Animal. exacerbando. Bueno, en los dos polos, ¿no? O sea, el que veas, pero... bueno, sí, pero en fin, ese es otro tema. Pero era el tema de que te digo, yo quería, ahora ya quiero reencarnar en perro. No, bueno, pues ojalá te toque... ¿De carnicería? Fifí, diríamos en nuestros días, ¿no? Sí. Te toque uno callejero, pues... También se la pasan bien, diría ¿no? Molotov, ya sabes, ¿no? Vale Vergara el Guadalajara, ¿no? ¿Qué pasó, Andrés? Bueno, Molotov, Bueno, está bien. así es la letra. Está bien. Entonces, No, pues nada, la muerte tiene sentido considerarla en función del tipo de acicate que es para tu vida. Porque lo que no podemos negar, y lo comentábamos con Adriana en el programa anterior, lo que no podemos negar es que no vamos a morir, punto. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, ¿sí? Pero nos vamos a morir. Y frente a esa contundencia, pues tenemos que asumir una postura sobre el significado y el sentido de esta vida. claro. Porque lo incoábamos en ese programa. A ver, obviamente mi manera de vivir no va a ser la misma si yo creo que voy a extinguirme por completo. Así creo que va a haber un infierno o un cielo. Así creo que van a ser 300 reencarnaciones. Todas esas ideas y posturas derivadas de esas ideas en mi vida ordinaria, pues por supuesto que repercuten. ¿Y yo por cuál me voy a ir? Vamos a plantearlo en términos de si hubiera un concurso de quién tiene la postura más chingona. A ver, pues la que refleje una vida más chingona. La que me convenga. No, bueno, Pues sí, ¿cómo la no? de cada uno, pero la que me inspire. ¿No? O sea, si a mí me dijeran, a ver, escoge entre estas posturas, ¿yo en qué me basaría para escogerla? En la implicación para la vida ordinaria. Sí. Si no veo que la persona que defiende X postura sea una persona tranquila, alegre, lo que acabo de mencionar hace unos minutos, pues no me interesa tu postura. No, es más, no me interesan tus argumentos. Fray Ejemplo es el mejor predicador, diría San José María, y tiene toda la razón. Así es. ¿No? Pero ahí estamos, en ese afán egocéntrico, estúpido de querer tener la razón, perdemos la noción de lo que tiene sentido. Pues qué interesante. Es un tema muy interesante. La verdad es que también me gustaría como, pues tener como respuesta, ¿no? Aunque a Andrés no le guste, el de la persona a lo mejor agnóstica o el ateo, Claro. o ¿no? No. El escuchar la otra versión y la otra opinión para precisamente tener ese punto de comparación que dices, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo he vivido y de esta manera yo vivo, ¿no? Porque aparte hay que ser congruentes, Sí. ¿no? Porque mucha gente, pues el ateo que le pide a Dios, ¿no? O sea, Sí. ¿no? Yo creo que hay que ser congruentes y la misma congruencia es la que te va a dictaminar estar entre un lado y el otro y vivir de la manera que uno pues pretende vivir o lo que quieres llegar posteriormente a hacer, ¿no? Al final te das cuenta si una creencia le funciona o no a la persona, Definitivamente. ¿no? Y ese es el parámetro que hay que Y ese es un revisar. punto bien importante. La verdad es que yo he conocido gente que tiene una espiritualidad muy profunda, no necesariamente católico o cristiano, lo que tú quieras, que vive una espiritualidad muy, muy fregona y esa situación lo emana. Que sí dices tú, oye, a ver, quiero estar como más cerca de él porque Claro. esto pues me hace crecer como ser humano, ¿no? Claro. Y además es indicador de que va bien por la vida, ¿no? También en contrapartida, ¿cuántas personas que se jactan de ser muy religiosas son cero espirituales? Claro. En el otro extremo del polo, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar con qué nos podemos quedar, Mares, con el tema de a mucha gente pues da temor, ¿no? Sí, Evidentemente sí, lo sí. desconocido y el paso a morir y toda esta situación. ¿Qué mensaje podemos dar como de esperanza, ¿no? Que ya hablamos de una manera antropológica que pues bueno, sí está como que muy concentrado y que hay algo después de esto, ¿no? Para trascender, para evolucionar, para
pues para seguir siendo lo que somos, que no sabemos qué somos, pero finalmente seguir siendo y seguir existiendo. Pero que al menos hoy ya sabemos lo que no somos. Lo que no somos, exactamente. Bueno, a ver, en términos de esperanza, pues justamente la fundamentaría en estos dos planteamientos. Como tenemos un anhelo de perpetuidad y plenitud, ese anhelo no surge de la nada y está asociado a su realización, que por un lado hay que reconocer que no es posible en esta vida, pero que por lo tanto, le da sentido a la creencia en la otra, en donde sí podrán ser realizables. ¿Okay? Claro. Y junto con un mensaje de esperanza, yo plantearía otro de compromiso, porque también dijimos, lo más constitutivo del ser humano es su libertad, tienes que elegir una postura. Lo que no se vale es no asumir ninguna postura frente a la muerte, porque entonces sí podríamos anticipar un desperdicio de vida lamentable. Qué interesante. Sí. Porque si no asumes un compromiso respecto a algo que creas que va a suceder después de la muerte, no podrás asumir realmente un compromiso de fondo en la vida. Claro, el ser congruente. Perfecto. Pues Andrés, yo la verdad es que aprendo mucho. Te agradezco mucho. Yo también. Sí, evidentemente. Y aparte de aprender, hay que obviamente. prender la luz, ¿sabes? Obviamente. Fíjate que ahorita las cámaras todavía no lo necesitan. Okay, no, ya cuando uno llega a cierta edad ya necesita también. Necesito, sí. Pero bueno, déjame desquitarme de algo, ¿no? Voy a traer mi lamparita la próxima. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando. Ojalá que lo hayan disfrutado como nosotros esta plática tan a gusto, ¿no? A lo mejor con un cafecito ahorita se antoja, ¿no? Vinito. Un vinito ya o algo. Un vinito hasta ahora, ¿no? Pues sí, quién sabe a la hora que estén ellos viéndolo. Bueno, pues entonces espérense a una hora que merite el vino y lo bueno, el vino se puede desde la mañana una mimosa. Bueno, ya tú estás con tus tendencias. Muchas gracias por ponerle ahí clic, denos like, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Y recomiéndenos, ahí compartan mucho los videos y estos podcasts que estamos haciendo para ustedes. Y que extiendan con sus familiares y amistades estos temas, ¿no? Porque la idea es también esa, que se logre más profundidad en un esquema de tocar temas que valen la pena con los seres queridos. Así es. Pues nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.